Resulta que el Partido Socialista decide, en una jornada dura y con enorme virulencia, sustituir a su candidato en Madrid, y para justificarlo primero se pone el foco en un aspecto relacionado con la conducta ética, con la impecabilidad, con la honorabilidad, y hasta ahí todo normal porque sintoniza con el rigor ético que está exigiendo la gente. Pero de pronto se produce un cambio de estrategia y el Partido Socialista dice ahora que nunca han hablado de eso, que solo le han quitado de un plumazo y cambiado las cerraduras por cálculo electoral. ¿Qué os parece? Hola mundo. Bienvenido a La Cafetera. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. Oh, La Cafetera de Radiocable.com con Fernando Berlín. Lo primero que debo decir, igualmente como dije por Twitter, es que evidentemente si alguien con ese símil, esa metáfora, se ha sentido ofendido, le pido disculpas, claro que sí, pero no le pido disculpas a los que le han robado 1.000 millones de euros a los andaluces, que no es más que el gobierno de Andalucía en el que están imputados el señor Griñán, el señor Chávez, los expresidentes y algunos compañeros de sus partidos y sindicatos. Yo no sé cuánta gente en España sabe que Ciudadanos quiere denunciar el concordato con la Santa Sede. Y a medida que pase el tiempo, pues tendrán que ir concretando cosas. Y a lo mejor determinadas expectativas, pues no se cumplen o sí. El procedimiento de consulta a la militancia socialista en torno al candidato o candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid es el procedimiento tradicional del Partido Socialista. Es un procedimiento participativo, un procedimiento democrático. Bueno, dice su jefe que está limpiando el PSOE. ¿Considera que Tomás Gómez lo ensuciaba? No, en absoluto. Nadie ha puesto en duda la honestidad, la honorabilidad personal de Tomás Gómez, ni tan siquiera su trabajo. Como sabéis, durante los últimos meses hemos ido conociendo una serie de informaciones que afectan al Partido Socialista de Madrid, que afectan a asuntos como el conocido tranvía de Parla, como la Operación Púnica. El ministro de Hacienda lo que tiene que hacer es garantizar la privacidad de todos los ciudadanos. Y yo sueño con un país en donde no se haga política contra los adversarios utilizando los aparatos del Estado. No es cierto porque siempre había otra posibilidad, que era la de pagar dividendos. Es decir, que lo que han construido es un caso porque la gente de Podemos, bueno, pues estamos señalados. Sinceramente, creo que hemos diseñado una experiencia académica única. Lo que significa que es un máster en modernidad política, en la política que hizo posible que Europa superara su tragedia de posguerra, reconstruyera sus instituciones, su vida civil, su economía y hasta su historia. En la misma política a la que se sumó España durante su transición y con su ingreso a las instituciones europeas, el marco en el que hemos podido construir un gran país que necesita con urgencia recordar su experiencia y afianzarse en lo que siempre le ha resultado útil. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera. Juntos atravesaremos desiertos, cruzaremos océanos, escalaremos montañas. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás solo. Bueno, saludos a todos, bienvenidos. Sabéis que esto es La Cafetera, es el lugar donde nos atrincheramos un grupo de oyentes y el que habla,
donde nos reunimos cada día con los periódicos junto a tazas de cafés para tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Así que saludamos, eso sí, como cada día, primero a quienes se incorporan en diferido a este programa. Sabéis que se puede hacer después vía podcast, por iTunes, si tienes Apple, por radiocable.com, con cualquier otra plataforma, por Spreaker igualmente, iVoox, YouTube, y también por FM, a través de aquellas emisoras que redifunden este programa. Si tienes una emisora o un primo con una emisora, este programa es Creative Commons, igual que sus músicas, así que lo podéis reemitir, redifundir, hacer lo que queráis con él. Y como también participa gente en directo, aquellos que componen nuestro Focus Group, nuestro CIS particular. No todo el mundo puede presumir de tener un CIS propio, un CIS particular. Bueno, La Razón tiene algo parecido a eso. Pero nosotros tenemos el nuestro, que es bastante eficaz, y es nuestro Focus Group, y por supuesto, con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Así que le damos la bienvenida a Gracia Moreno. Por cierto, hoy estoy tomando café en una taza que me ha enviado Gracia Moreno. Sabéis que hizo un diseño por el que se ganó una taza robada de Al Rojo Vivo, que robé yo mismo, que se la envié, pero llegó toda rota. Gracia, te buscaré una nueva. Si no es de Al Rojo Vivo, te buscaré una propia. Pero a cambio ella me ha enviado una taza que ha hecho con aquel diseño que le valió ese premio, y es una taza maravillosa. Y me ha enviado dos, así que una la sortearemos, ya veremos qué cosa nos inventamos. Sonia, PSV, Tito, Vladimir, Sonia Ballesteros, Maló, Borja García Zapardiel, Monse Gómez, Virginia Rodríguez, Daniel Riquelme, Cora, Enrique Quesada, José Manuel Martínez, Emma Casanova, Dime Radio, Javier Crae, Coque, Reiner Bandler, el corresponsal alemán, Fanny Suárez. Bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía cada día, por estar aquí con nosotros. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia, no estás solo. Sigue con nosotros en este programa. Ustedes no van a enterarse de la verdad por nosotros. Les diremos cuanto quieran oír. Mentimos como hablamos. Les diremos que la policía siempre captura al asesino y que nadie tiene cáncer en los hospitales. Y que aunque el héroe esté perdido, si miran el reloj, dentro de media hora no falla. Saldrá airoso. Les contaremos toda la porquería que quieran ustedes oír. Jugamos con ilusiones. Nada es verdad. Pero ustedes se quedan ahí sentados día tras día, noche tras noche. Gente de todas las edades, colores y credos. Somos lo único que conocen. Empiezan a creer en las ilusiones que fabricamos aquí. Empiezan a creer que la televisión es la realidad y que sus propias vidas son irreales. Hacen todo cuanto les dice el televisor, visten según les dice, comen según les aconseja, crían a sus hijos siguiendo sus normas. Incluso piensan igual que él. Esto es una locura en masa, son maniáticos. En nombre de Dios, ustedes son seres reales. Nosotros somos las ilusiones. Es mejor que apaguen sus aparatos de televisión. Apáguenlos ahora. Apáguenlos ahora. Apáguenlos y déjenlos apagados. Apáguenlos en medio de esta frase que les estoy diciendo ahora. ¡Apáguenlos! Radiocable.com. Tomás Gómez, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, déjeme que vaya al grano porque dice hoy El País que está usted poniendo palos en las ruedas a Pedro Sánchez. ¿Lo está haciendo? Bueno, mire, yo tengo que reconocer que el asunto de Manolete también es responsabilidad mía, ¿no? O sea, yo creo que esto es una broma, ¿no? Yo ya anuncié el viernes de la semana pasada que no solamente dejaba mi acta, sino que no tenía ninguna expectativa, ninguna ambición y que no iba a aspirar a nada absolutamente en el socialismo madrileño, que por lo tanto daba un paso atrás para que pueda dar un paso adelante la democracia y pueda dar un paso adelante la voz de los militantes en este proceso. Como han irrumpido dos candidatos, se le acusa de estar detrás de Valcárcel y del señor Cerolo. ¿Pretende Tomás Gómez impulsar una candidatura a la presidencia de Madrid que pueda hacer frente a la del catedrático Ángel Gabilondo? Mire, pensar que yo puedo estar detrás de Pedro Cerolo o que puedo estar detrás de alguien con una experiencia y con un currículum y con una identidad política como Amparo Valcárcel es sencillamente no conocerme a mí, pero sobre todo no conocerles a ellos. Se ha producido un cambio de posición en el Partido Socialista en Ferraz. Dijo Rafael Simancas en el programa de Susana Griso que nadie ha puesto en duda la honestidad de Tomás Gómez. ¿Usted cree que eso es verdad? O sea, yo creo que no, y es una de las cosas que, desde luego, me produjo más indignación durante la semana pasada. No estoy dispuesto, y lo he repetido en centenares de ocasiones, que nadie levante la mínima sombra de sospecha, la mínima duda sobre mi honorabilidad.
que desde luego es intachable, y también he insistido, a mí me han educado en mi casa desde pequeñito con unos valores, que es la honradez, la valentía y a defenderme de las injusticias, y es precisamente lo que he hecho. ¿Y acudirá a los tribunales? Desde luego. Aquel que intente levantar la mínima sombra de duda sobre mí, aquel que intente manchar mi buen nombre y mi honorabilidad, sin duda que me va a ver en los tribunales. ¿Y sobre quiénes lo han hecho? Porque la primera intervención de César Luena fue bastante significativa, no sé si contundente, pero significativa, sí. Bueno, está estudiando mi equipo jurídico exactamente, no solamente todo lo que se ha dicho, sino todo lo que se ha publicado en algún medio de comunicación, y desde luego en el momento que mi equipo jurídico vea que hay causa, evidentemente ahí estaré. ¿Y a qué atribuye el cambio de postura? Porque hay un cambio de postura. En la primera intervención, César Luena dijo que se habían conocido informaciones que afectaban al tranvía de Parla y la operación Púnica, y lo dejó colocado ahí. El propio Pedro Sánchez este fin de semana aludió indirectamente a esto, dijo: nosotros limpiamos mientras que el Partido Popular tapa, pero ahora parece que ya nadie duda de su honestidad, por lo menos si hacemos caso a lo que dice Simancas. ¿Hay un cambio de postura? ¿A qué lo atribuye? Mire, yo no sé si hay un cambio de postura. Yo sé que el único objetivo que tenía la intervención que se hizo en Madrid la semana pasada, que por cierto no tiene precedentes en la historia del Partido Socialista, responde única y exclusivamente, pues al control territorial de una federación, al poder político interno, pues para reforzar la posición política de que efectivamente no es la de un líder consolidado y con fortaleza del secretario general del Partido Socialista. Entonces, a mi juicio, hacer eso a un mes de las elecciones en Andalucía, que son muy importantes, y de las elecciones en mayo de municipales y autonómicas en las que el Partido Socialista se juega probablemente todo su futuro político, me parece sinceramente que es haber antepuesto intereses y ambiciones personales a los intereses de España. Se han extendido estas dos tesis. Por una parte, que es una formidable batalla interna muy virulenta por la lucha de poder dentro del Partido Socialista, y luego está la tesis legal. Y yo le voy a preguntar, porque he leído la documentación de su defensa sobre el caso del tranvía, que parece bastante fundamentada, y lo digo honestamente, pero también hay un texto publicado por 20 Minutos este fin de semana que me llamó mucho la atención, que decía: el informe que expulsó a Tomás Gómez. La policía investiga a 11 de sus ediles, entre los que están el actual candidato a la alcaldía, y dice 10 Minutos que la UDEF ha descubierto que estos 11 ediles tenían 14 empresas, ha pedido ayuda a la Seguridad Social y Hacienda para investigarlo a fondo, que el Tribunal de Cuentas va a terminar un informe sobre los sobrecostes del tranvía, y que todo esto es lo que habría hecho que el Partido Socialista, teniendo esta información, hubiera dado ese paso. A mí me gustaría pedirle una valoración. Mire, nosotros hemos hecho un esfuerzo de no solamente de documentar, como hemos hecho con usted, con todos los medios de comunicación, con todos sin excepción, en el que nosotros lo que decimos es exactamente lo que hay. Mire, es imposible que se me impute a mí, primero porque soy inimputable, porque ya hay un auto del Tribunal Supremo en el que inadmite trámite una demanda contra mí. En segundo lugar, es decir, creemos que no se puede imputar a nadie del Ayuntamiento de Parla por una sencilla razón, porque toda la acusación que se hace primero desde el Partido Popular y desde la Cámara de Cuentas se basa en dos falsedades. La primera, que el Ayuntamiento adjudica las obras del tranvía de Parla. Falso. El Ayuntamiento no adjudica ninguna obra porque no tiene competencia para adjudicar ninguna obra, porque hace una encomienda de gestión antes de iniciar todo el proyecto del tranvía, y por lo tanto el único responsable de adjudicación es el Consorcio Regional de Transportes, que por cierto presidía en aquel momento Dolores de Cospedal. Segundo, dice, el Ayuntamiento adjudica, y además adjudica irregularmente porque no lo hace después del artículo 101 de la Ley de Contratos. Falso. Insisto, no adjudica el Ayuntamiento, pero es que en segundo lugar el Consorcio Regional entendemos que lo hace de acuerdo a la ley. Es decir, una concesión de este tipo no se rige por el 101 de la Ley de Contratos, se rige por el 249, 250 y posteriores. ¿Qué es lo que ha habido aquí? Bueno, pues lo que ha habido es una construcción por parte del Partido Popular para deteriorar la imagen. Lo hace con todos sus adversarios políticos, de todos los partidos, pero especialmente con el Partido Socialista, y para erosionar la imagen del portavoz, es decir, mi imagen. Bueno, pues construye toda esta afición. Primero intenta en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se archiva, en el Tribunal Supremo se tramita trámite, hacen una primera ofensiva en el Tribunal de Cuentas, y en septiembre del 2013 el Tribunal de Cuentas archiva porque no hay alcance. Alcance es cuando hay alguna situación de presunto delito, ¿no? Archiva porque no hay alcance, y en el 2014 vuelven a existir, en este caso en otro juzgado, lo que les queda un juzgado ordinario, y desde el Congreso de los Diputados, a instancia del Partido Popular, inician
exigen otra investigación al Tribunal de Cuentas. Mire, todo esto es una construcción. Segundo, el escrito de la UDEF, la Fiscalía del Tribunal Ordinario lo que le pide, en primer lugar, pide la imputación de 2 juntas de gobierno. Entonces se hace un escrito y dice, oiga, ¿qué va a imputar usted si esto el ayuntamiento no es el responsable de la adjudicación, no puede adjudicar? Dice la Fiscalía, bueno, pues no imputamos a nadie, pero lo que solicitamos es que haya una investigación, una causa general desde la UDEF. Esto hace un año. Y un año después, justo cuando vamos a empezar un proceso electoral, la UDEF emite un escrito al juzgado en el que dice, oiga, que como usted me encargó hace un año que inicie una investigación de todas las juntas de gobierno y de todas las personas que tenían responsabilidades en las empresas que hicieron la obra del tranvía, pues mire, que le pide autorización para empezar con esa investigación. Pero fíjese usted, el propio escrito de la UDEF dice que el señor Wilfredo Jurado sigue siendo concejal del Ayuntamiento de Parla, cosa que dejó de serlo hace 8 años. Mire, esto es una broma de mal gusto, y a mí mire, no creo que sea la forma de hacer política, y desde luego yo nunca la practicaría, pero el Partido Popular, bueno, es mi adversario político, es mi enemigo político, y sin compartir esa forma, evidentemente, que me parece poco ética, inicia esa campaña. Pero oiga, que en esa campaña se suba alguien de mi partido con el único objetivo de justificar cómo se hace con una federación, porque uno lo que cree es el asentamiento del liderazgo y del poder interno, pues mire, yo me siento bastante decepcionado. La cuestión es que aquí hay 2 planos, ¿no? Por una parte se está poniendo en cuestión la parte legal, con los argumentos que usted cita, y por otra parte la cuestión del buen gobierno. Si esta fue una operación que pueda ser calificada como una operación de buen gobierno, no solamente por asuntos relacionados o bien con la transparencia, con las comisiones, con todas las insinuaciones que se están lanzando, sino propiamente de gestión. En términos de gestión, si se consideraría una operación de buen gobierno. Mire, le voy a dar primero las razones y después le voy a dar la razón democrática que consolida todo lo anterior, ¿no? Pero las razones. Cuando llego a la alcaldía de Parla en el año 99, me encuentro con una ciudad que había sido muy discriminada y marginada por el gobierno de la Comunidad de Madrid, por el gobierno de Alberto Ruiz Gallardón, hasta el punto de que, por ejemplo, Metrosur es la única ciudad del sur metropolitano a la que no llega. De hecho, Parla es la única ciudad de más de 50.000 habitantes de toda la Comunidad de Madrid a la que no llega el metro. Me encuentro que no llega Metrosur y me encuentro con que en un consorcio en el que la comunidad participaba mayoritariamente, bueno, pues se había decidido anexionar por el este de la ciudad pues un barrio que era tan grande como todo Teruel. Estamos hablando de 11.300 nuevas viviendas que ya me encuentro aprobadas cuando llego a la alcaldía. Entonces hay un problema de cómo comunicar a futuro de 35 y 40.000 vecinos. Sabe usted que la media de personas que residen en una vivienda es de 3,1 personas. Bueno, pues 11.300 viviendas, estamos hablando en torno a 35.000 o más ciudadanos. ¿Cómo se comunican esos ciudadanos con la única estación ferroviaria que tiene el municipio de Parla y que entra soterrada desde el norte de la ciudad hasta exactamente el centro urbano? Bueno, miramos, es imposible una red de autobuses porque estarían colapsados con el tráfico. Yo le invito a usted a que venga a mi ciudad cualquier día por la mañana entre las 6:30 y las 8 de la mañana o cualquier hora de retorno de la gente que viene de sus trabajos entre las 7 de la tarde y 8:30 de la tarde. Está colapsado de coches y los autobuses no cumplirían con la función. Evidentemente era absurdo intentar hacer un metro municipal, no tenía ningún sentido. Y después de hablar con muchos técnicos, con muchas experiencias en otras ciudades, con el Ministerio de Fomento, con la Consejería de Transportes, bueno, pues se decide que la forma más eficaz de comunicación de los vecinos es hacer un tranvía, que por cierto es eléctrico, por lo tanto no contamina, que representa una serie de cosas. Mire, esas son las razones, pero es que además hay una razón democrática. Es que los ciudadanos votaron en un 75% de apoyo, es decir, porque el PSOE tuvo el 75% de los votos en el año 2003, cuando anunciamos y proponemos hacer un proyecto de estas características. 2, es que en el 2007, cuando el tranvía se hace, está ejecutado y funcionando, los ciudadanos apoyan con un 75% nuevamente sus votos al Partido Socialista. Oiga, me parece a mí que está claro que la gente entendió que era necesario y que las razones estaban ahí.
Lo que desde luego no cabe duda es de que esto ha provocado una enorme polvareda política con las consecuencias que conocemos ahora. ¿Usted cree que a partir de ahora qué va a suceder en el Partido Socialista? ¿Cree que se van a respetar los procedimientos democráticos para elegir nuevos candidatos y nuevo equipo en Madrid? Pues mire, yo estoy convencido porque es que si no se hace de esa manera, la imagen del Partido Socialista quedaría pues definitivamente dañada. Somos el partido más democrático que ha habido en la historia de nuestro país. Somos un partido que decidimos cómo elegir a nuestros candidatos. Un partido que los procesos de elecciones primarias somos los primeros que los hemos implantado. Y desde luego no tiene precedentes algo como lo que se ha hecho. No solamente por disolver una ejecutiva, no solamente por no respetar una decisión democrática, sino hay algo que es ya muy en clave interna del Partido Socialista y que probablemente, pues un ciudadano no tiene por qué conocer cómo funcionamos internamente, pero vamos, el haber disuelto el comité regional del partido, que es el comité regional es un órgano de unas 500 personas en las que se fiscaliza la acción de la dirección política, es una especie de parlamento en el que se fiscaliza la acción del gobierno, ¿no? Por poner un símil que pueda ser más entendible. Mira, esa disolución del comité regional no solamente no tiene precedentes, sino que además, vulnera los derechos fundamentales de los militantes del Partido Socialista. Pues señor Tomás Gómez, le agradezco muchísimo que haya atendido esta llamada de La Cafetera. Muy buenos días y muy buena suerte. Nada, le agradezco muchísimo a usted y además le felicito por su forma de hacer periodismo y por su forma de comunicarse con las personas que le siguen. Yo creo que el futuro es las redes, el futuro es un periodismo cercano y el futuro es un periodismo de investigación como el que hace usted. Radiocable.com. Bueno, vuestras opiniones. Dice Enrique Quesada, escuchando la entrevista, dice, hombre, lo que pasa es que los concursos públicos tripliquen el precio de adjudicación es o bien incompetencia o bien fraude, dice Enrique Quesada. Lo que pasa es que, Enrique, siendo verdad lo que dices, si fuera así, pero es que el precio de licitación, y es ahí donde está el quid de la cuestión, porque todo esto tiene matices técnicos, el precio de licitación no era muy diferente, era ligeramente inferior al precio final al que resultó. Es verdad que luego está el precio de adjudicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en fin, en esencia es verdad lo que tú dices. La cuestión es si aquí sería aplicable o no. Guillem Salazar dice, al final nos liamos con las batallas personalistas y el sobrecoste de obra pública queda sin responsable y la pagamos todos, en efecto. Dice también De Cast, Tomás Gómez gana puntos cada día, aunque lo de Valcarce y Cerolo se nota que lo dirige él para que Ferraz no ponga a Ángel Gabilondo. Yo lo que sí que me temo es que Gabilondo no va a querer meterse en este jardín si ve que hay follón. Y follón ya empieza a haber. Si Ferraz le hubiera dicho, mira, esta es una situación de emergencia para la comunidad autónoma, no tenemos candidatos, se ha resuelto de una forma más o menos cómoda, pues probablemente habría accedido. Pero me temo, por cierto, que ayer tuve la oportunidad de hablar con Iñaki Gabilondo. No sé si hago bien en revelar esta conversación, pero estuve charlando un poco con él, porque yo tenía una interpretación, que su frase del videoblog, aquella en la que decía ¿quién sería la persona inteligente que aceptaría entrar en esta boca del lobo? Algo así, ¿no? Parecida. Y yo interpreté que era una frase lo suficientemente redonda como para aceptar cualquiera de las dos posibilidades, que Ángel Gabilondo dijera que sí, o que Ángel Gabilondo dijera que no, en cuyo caso seguiría siendo una persona inteligente que dice que no, pero si decía que sí, también sería. ¿Quién sería la persona inteligente? Ángel Gabilondo. Pero me dijo que no, que cuando pronunció esa frase decía exactamente como sonaba, que es ¿quién va a ser la persona inteligente que quiera meterse en esto? Bueno, ahí lo dejo, explicada queda. Porque efectivamente lo que se está demostrando es que aquí hay que se ha destapado, se ha abierto la caja de Pandora y aquí van a empezar a salir los truenos. Pero bueno, en todo caso, os decía, hoy es día 17 de febrero del año 2015
Y os decía que a mí lo que me ha resultado chocante de todo esto es que, claro, resulta que el Partido Socialista decide en una jugada de enorme virulencia sustituir a su candidato en Madrid, y para justificarlo primero se pone el foco en un aspecto relacionado con la conducta ética, la impecabilidad, la honorabilidad, se desliza allí lo del tranvía, lo de la operación púnica, y hasta ahí todo normal, porque sintonizaría muy bien con el rigor ético que está exigiendo la gente si todo eso hubiera sido verdad. Pero es que de pronto hay un cambio de estrategia. Y el PSOE dice ahora que nunca han hablado de eso, que solo le han quitado de un plumazo y cambiado las cerraduras por cálculo electoral. Y claro, cuando escuchaba esto, con las matizaciones que se están produciendo ya a última hora, decía, claro, me gustaría unir esto a la encuesta que encargó, que dio a conocer ayer la cadena SER, en la que se observa el retroceso del Partido Socialista y del Partido Popular, la victoria de Podemos, aunque con una ligera caída respecto al mes anterior, y sobre todo un enorme ascenso de Ciudadanos. Decía, claro, es que ¿qué os extraña de esto? Es que la gente se está distanciando muchísimo de este discurso. Por cierto, que el ascenso de Ciudadanos ya ha provocado todo un pánico en el Partido Popular, porque antes el enemigo a batir era Podemos, y ahora hay un nuevo enemigo en las montañas. Así lo dijo Floriano. Yo no sé cuánta gente en España sabe que Ciudadanos quiere denunciar el concordato con la Santa Sede. Y a medida que pase el tiempo, pues tendrán que ir concretando cosas. Y a lo mejor determinadas expectativas, pues no se cumplen, o sí. Bueno, es que ciertas prácticas están siendo cuestionadas por los ciudadanos, ¿no? Y, sinceramente, más allá de esto que le ocurre al Partido Socialista, es que una encuesta detrás de otra, lo que se está percibiendo es que hay un deseo de cambio enorme, y que todo este modelo bipartidista está quebrado, y que hay un deseo de que irrumpan nuevos partidos con nuevas formas, que sustituyan las estructuras tradicionales, incluso aceptándoles enormes errores de comparecencia, como está sucediendo con el caso Monedero, por ejemplo. Pero es que la gente quiere un cambio. ¿Y por qué? Y esto es a lo que me refería antes. Porque vamos a ver, ¿en qué quedamos? ¿Tomás Gómez es sospechoso de algo o lo han tumbado por cálculo electoral? Porque si es así, no han entendido nada. Están poniendo en cuestión lo único que verdaderamente hacía diferente al Partido Socialista. Lo único de lo que podían presumir, que es todo el asunto de la elección democrática de sus líderes, las primarias, que era un ejercicio, evidentemente es un ejercicio complicado. Y evidentemente la gente, cuando elige a sus líderes, también se equivoca. Es que en eso consiste la democracia. Y a lo mejor, electoralmente, un líder elegido por las bases no tiene un buen resultado. Es que en eso consiste la democracia. Pero seguirá siendo su decisión. Pero, fijaos, este es el cambio al que me refería. Susana Griso pregunta, así mancas. Bueno, dice su jefe que está limpiando el PSOE. ¿Considera que Tomás Gómez lo ensuciaba? No, en absoluto. Nadie ha puesto en duda la honestidad, la honorabilidad personal de Tomás Gómez, ni tan siquiera su trabajo. Como sabéis, durante los últimos meses hemos ido conociendo una serie de informaciones que afectan al Partido Socialista de Madrid, que afectan a asuntos como el conocido tranvía de Parla, como la operación púnica. En fin, lo que sí que parece es que hay un cambio de estrategia. Yo no sé si tiene que ver con que alguien tiene miedo que les caiga una querella por afectar al honor. No sé qué naturaleza de querella puede ser, pero en fin. Bueno, en todo caso, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres La Resistencia. Y no estás solo. Sal allí, cuenta dónde nos juntamos, quiénes somos, dónde estamos. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. I don't know what you will decide or what you're gonna do. Problems in you deep inside, but I hope that you pull through. I don't know what you know. I don't be. Por cierto, tengo algunas pequeñas perlas. Pablo Iglesias, sabéis que se reunió el viernes con corresponsales, no sé si lo sabéis, no sé si ha sido muy conocida la historia. Se ha reunido con corresponsales internacionales. 50 corresponsales se presentaron en la reunión, llegó 25 minutos o 30 minutos tarde, lo cual en los corresponsales internacionales, que son bastante exigentes, provocó
mucho malestar. Además se fue muy pronto, no dio tiempo a mucho. Pero allí le preguntaron sobre diversas materias y yo he tenido acceso a alguno de los materiales. Se va a emitir en diferentes televisiones europeas y norteamericanas y hay algunos artículos que están escribiéndose y alguno que ya se ha publicado sobre esa reunión. Bueno, fue una reunión a puerta cerrada, pero no fue una reunión off the record. Y he tenido acceso a algunos de los materiales y hay algunos bien curiosos, porque como no se han pronunciado demasiado sobre el caso Monedero, el viernes se pronunció. Y Pablo Iglesias volvió a insistir en la idea de Monedero patriota. Juan Carlos Monedero, como dijeron los técnicos de Hacienda, constituyó una sociedad en España, cuando cualquier asesor fiscal le hubiera dicho que en estricto cumplimiento de la ley podría haberla constituido fuera de España. Es decir, muestra una patriótica voluntad de pagar impuestos en España cuando no tenía ninguna obligación legal de hacerlo. Ante las diferentes interpretaciones que se puedan dar, Juan Carlos Monedero, para despejar cualquier tipo de duda, no rectifica. Esa palabra no opera. Hace una declaración complementaria que podría implicar incluso que a corto o a medio plazo la Hacienda Pública Española le dijera: le tenemos que devolver dinero a usted. Así se pronunció. Sabéis que ayer, además, Monedero rompió sutilmente su silencio, no mucho, pero el caso es que unos periodistas de Antena 3 le encontraron por ahí por la calle y entonces le preguntaron. Y le preguntaron por este asunto mismo, pagar una paralela suponía reconocer implícitamente una equivocación, y contestó esto. No es cierto, porque siempre había otra posibilidad, que era la de pagar dividendos, es decir, que lo que han construido ese es un caso porque la gente de Podemos, pues estamos señalados. Bueno, fueron los periodistas de Espejo Público los que consiguieron hablar con Juan Carlos Monedero ayer. Bueno, el caso es que esto, en lo que respecta al asunto Monedero, que os puedo contar una pequeña confidencia a la que he tenido acceso, que provocará también un cierto malestar, pero en fin. Resulta que Monedero no está saliendo en los medios porque el equipo de comunicación, por unas razones estratégicas que yo desconozco, sostienen que no es el momento de aparecer. Y creo que Monedero tiene un enfado formidable con este asunto, porque si no puede aparecer, no puede contestar. Y no sé cuál es la estrategia a la que atribuyen eso. No sé si se trata de que sea Pablo Iglesias el que conteste directamente, no sé si cuando tengan todo el material reunido, no sé si están esperando a ver si sale algo más y entonces contestar a todo a la vez. No sé exactamente cuál es la estrategia. Lo que sé es que Monedero no está nada conforme con esa estrategia porque le está produciendo un enorme daño en términos de imagen ante la opinión pública, ¿no? Pero claro, tampoco puede romper con el equipo de comunicación porque eso le provocaría un enorme problema interno dentro de Podemos. Esto me lo cuentan, no sé. Esto os lo digo, forma parte de informaciones de estas que sabéis que circulan por ahí. Pero bueno, creo que tengo algo de información al respecto. Bueno, vamos a echar un rápido planeado sobre las portadas de los periódicos, aunque muchas de las informaciones ya como vienen siendo las sostenidas por la prensa. Si hay algún asunto, algún cambio respecto a Grecia. Hoy El País, en portada, dice: ultimátum a Grecia para que acepte las condiciones de Europa. ¿Sabéis que hay un formidable choque entre el gobierno de Tsipras, que ha chocado por segunda vez con el Eurogrupo, y tiene hasta el viernes para pedir la ampliación del plan de rescate? Y hay una gran expectación para saber quién está torciendo realmente el brazo y quién va a ser capaz de torcer la voluntad de su oponente. Es una negociación, desde luego, en toda regla. Solo os doy una clave. Yanis Varoufakis, sabéis que es el ministro griego de Finanzas, es experto en teoría de juegos, experto en teoría de negociación. No sé si esto será relevante o no, pero es llamativo, por lo menos. El titular al que nos referíamos al principio del programa: la dirección del PSOE detecta que Gómez maniobra para dificultar su relevo. Dice Anabel Díaz en la portada que la dirección del PSOE cree que Tomás Gómez, destituido como secretario general del partido en Madrid, ha impulsado la candidatura de Amparo Valcarce e iniciado otras maniobras para generar confusión y dificultar su relevo, dice el periódico El País, que, como sabéis, lleva con este asunto, ha centrado en este asunto una buena parte de sus informaciones en los últimos días. También el fiscal exige la devolución del dinero gastado con las tarjetas Black. Me quiero imaginar ahora de dónde van a sacar el dinero. Luego, todo este asunto de Venezuela. Sabéis que, por lo visto, se produjo una reunión entre Maduro y los empresarios españoles que tienen intereses allí. Y, según la información que publicó el periódico ABC, que es por donde lo conocimos,
Maduro habría amenazado a los empresarios con que, 1, tenían que dejar de atacar a Podemos, según decía el ABC, y 2, tenían que dejar de atacar a Venezuela los medios de comunicación. Y hoy el ABC publica una entrevista con Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores, y dice: en España la libertad de prensa es intocable. Margallo confirma las presiones a las empresas españolas que desveló el ABC y avisa que las va a defender. Réplica del gobierno a las amenazas de Venezuela. Yo, por si acaso, no replicaría muy alto, porque la última vez que replicamos muy alto nos nacionalizaron una compañía, pero en fin. El Mundo dice: las víctimas de Juana, es la foto de la infamia. En Venezuela hay otros 20 etarras con causas pendientes. 6 de los terroristas están acusados de la comisión de 22 asesinatos. Otros 2 miembros de la banda han vuelto a España al comprobar que no había ningún sumario abierto contra ellos, dice el periódico El Mundo en portada. Y también Puig, el industrial francés, detalló el encuentro a la policía la pasada semana. Puig se reunió con el empresario para pedirle la comisión del 5%. La UDEF remitirá un primer informe a Ruz que podría interrogar al consejero. Lo que es aquí muy arriesgado es algo que está sucediendo que además se refirió el ministro de Interior el otro día durante la entrevista con Jordi Évole. ¿Cómo se están convirtiendo los informes de la UDEF en armas arrojadizas a través de los medios de comunicación? Informes que hasta que un juez no dictamine si están bien sustentados o no, no deja de ser, en fin, informes policiales, ¿no? Y está por ver que un juez considere que son delictivos o que incluso están bien elaborados o que han contado con todas las garantías. Y sin embargo aquí se están utilizando incluso algunos en las portadas de los periódicos, algunos, como decía el ministro del Interior, que ni siquiera se puede afirmar que hayan sido elaborados por la propia UDEF, lo cual es dramático para el sistema democrático. Por suerte, y es cierto, la justicia la imparten los jueces y no las portadas de los medios, así que mucho cuidado con lo que leemos en los periódicos. Bueno, llevamos 37 minutos emitiendo y sabéis que este programa dura 30. Muchísimas gracias por la compañía. Ah, sí, bueno, es que de esto se va a hablar, pero como se hablará a lo largo de la jornada, es que me está pidiendo Tito Stop Tip, Alberto Pérez, que me refiera a este asunto. El Partido Popular denuncia que Pablo Iglesias suspendió en la facultad a los alumnos que visten en Zara. Y es que hay un artículo de una exalumna en el que, en fin, dice que fue suspendida por llevar perlas en pendientes. Bueno, como no va a ser la última chorrada que escuchemos hablar de Podemos, y lo digo así abiertamente, pues claro, ya me imagino que van a empezar a salir las exnovias, en fin, todo lo que corresponde a la sociedad mediática en la que vivimos y este sistema cada vez más parecido al de la destrucción del oponente político, como se hace en Estados Unidos. Pero bueno, en fin, muchísimas gracias a todos por la compañía. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás solo. Eso sí, sal allí y cuenta dónde nos reunimos, que luego me gusta verlo en Twitter. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, Tito, Vladimir, Hardy, Virginia, Ancho X, Kake Rodríguez. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Hasta mañana. Adiós. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore. No como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano.